Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la iglesia Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Dios y las sanidades, segunda parte. Esta es la segunda parte que comenzamos el domingo pasado de Dios y las sanidades. Y es donde estamos estudiando cómo Dios sigue sanando hoy en día, lo mismo que hizo hace 2000 años, Dios lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo, pero estamos viendo algunos puntos de por qué Dios a veces no sana, a veces sí, a veces extiende su misericordia. Y esto es lo que vamos a seguir desarrollando con algunos pasajes en la palabra de Dios. Y vamos a leer el capítulo que le mencioné, Mateo 9, 27 al 31. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? Si en verdad tienen fe, así será hecho. La semana pasada oramos por sanidad. ¿Alguien recibió sanidad de lo que pidió? ¿Alguien puede dar testimonio? ¿Alguien le dio la oportunidad al Señor de que se glorificara en su vida? Como les dije, los que toman pastilla para todo tipo, le dieron la oportunidad a Dios y dejaron por lo menos un día, que si no se le subió la glucosa, que la hipertensión, la presión, etcétera, etcétera, algo, porque de eso se trataba. En ese caso, en el caso de la diabetes y la hipertensión, son enfermedades que conforme va pasando los días, uno ve la respuesta de Dios. Vamos a ver aquí que algunas sanidades fueron al instante, son al instante. Por ejemplo, hemos visto los testimonios, vi la vez pasada, creo que sí se acuerda que le puse un testimonio de un homosexual transvesti que se prostituía, creo que sí, lo vimos un viernes, y que Dios lo sanó de SIDA cuando estaba en su fase terminal, cuando nadie daba ya un peso por él, estaba tirado como un perro a medio morir, ya totalmente flaco, calavérico su cuerpo, y ya no tenía esperanzas. Cuando alguien llega y le habla de Jesús, los demonios se opusieron al instante, porque él rechazó la primera vez la palabra y volvieron a insistir. Y vemos de que el momento que él acepta a Cristo, algo empieza a suceder en su vida, que conforme fueron pasando los días, después de que ya solo estaba esperando que le llegara la muerte, lo único que estaba haciendo es que ya dejara de suspirar. Él ya no tenía ninguna esperanza. Y cuando recibe a Cristo, algo pasa en su cuerpo, que las células que se habían muerto empezaron a revivir, a tomar vida, y conforme fueron pasando los días, este hermano, después de que ya no tenía ganas de vivir, fuerzas, físicamente estaba muy débil, etcétera, etcétera, conforme fueron pasando los días, empezó a sentirse mejor, empezó a sentir mejoría, y se fue levantando, se fue sentando, empezó a caminar, empezó a darle apetito, empezó a comer, y conforme pasaron los días, Dios lo sanó. Porque era una enfermedad progresiva.
La que él tuvo, como el SIDA, es progresiva. Los primeros años, el virus del VIH, pues no pasa nada. No hay ningún síntoma externo, físico. En aquel tiempo todavía no estaban los medicamentos que ahora el gobierno da, los retrovirales. Y por eso él tal vez no alcanzó esos medicamentos y la gente moría mucho más rápido estamos hablando de los 80s, 90s. Y ahora este hombre se convierte a Cristo y después de ser homosexual, transvesti, ¿qué es un transvesti? Es transformarse, vestirse de mujer, operarse, etcétera, etcétera. Recibe la sanidad, ve la gloria de Dios y empieza a dar testimonio. Se convierte a Cristo y después de que estaba a punto de morir, hoy en día él es un pastor y se volvió a casar, se casó. O sea, después de ser un transvesti. Ese es uno. Hay otro testimonio rápidamente de Ana Pauri. Este era un transvesti también que se había operado, se había convertido en una mujer, creo que ya lo vimos también en testimonio. Se había convertido, se había operado, se había puesto aquí, puesto allá. Y cuando recibe a Cristo, le hablan del Evangelio. Este hombre algo sintió, entró el Espíritu Santo en él, que el día que llega su marido de viaje y lo quiere besar, en ese momento ella lo rechaza y le dice, no, espérate tantito. ¿Pero qué te pasa, mi amor? Sí, quiero hablar contigo. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Fíjate que acabo de recibir a Cristo. Y ahorita Dios me ha redarguido que estamos pecando delante de Él. Tú bien sabes que yo soy hombre. Pero no me importa, mi amor, así te amo y no me importa. Sí, pero estamos pecando delante de Él. Y ahora su espíritu me ha redarguido. Y quiero que me disculpes, pero ya no puedo seguir contigo viviendo. Porque vivían juntos como marido y mujer. Igual, este hermano, que ahora es pastor también, y así hay otros pastores que he visto ahí en YouTube. Este hombre se operó el miembro, se lo quitó, se puso de mujer. Bueno, aún así, él fue restableciendo, Dios lo volvió a su origen natural, con que lo había formado. Se divorcia porque estaban legalmente casados en la India, se fueron a casar. Allá los casaron bajo un rito pagano, satánico. La cosa no sé cómo le hizo, pero cancela ese divorcio, se separa del marido y empieza a quitarse todo lo que se había puesto. Por delante, por detrás, usted ya se imaginará. Y lo único que ya no pudo revertir fue su miembro. Pues así se quedó. Pero él en su transformación nuevamente empezó a llenarse, a aprender la palabra, a dar testimonio por aquí, por allá, lo que Dios había hecho con él. Y hoy en día, después de tener una voz de mujer, porque ya ve que ellos es un demonio que tienen dentro, y el demonio les cambia las voces, él volvió a tomar su voz de hombre, aunque ya no al 100%, pero recobró otra vez su voz y ahora él es pastor. Y está casado con otra mujer donde ella lo aceptó con las condiciones que él estaba, porque le dijo claramente, mira, yo no puedo tener relaciones, no tengo miembro, pero ahora siento lo que siente un hombre. Mi amor, mi corazón te lo puedo dar, etcétera, etcétera. Y la mujer lo aceptó. Entonces, vemos de que fueron sanidades progresivamente que Dios hizo. Y vamos a ver hoy que hay sanidades que Dios inmediatamente, es al instante. Cuando es de parte de Dios una sanidad, Dios no sana a medias. Él sana completamente. Y vamos a ver en este pasaje que estos dos ciegos recibieron la vista al instante. Pero
Dice aquí que comienza este pasaje diciendo que daban voces diciendo: ten misericordia de mí, hijo de David. Lo que estaban haciendo estos dos ciegos, estaban clamando, estaban gritando, diendo a voces. Significa que cuando ellos no miraban, estaban ciegos. Y estaban sentados ahí, tal vez donde se ponían todos los ciegos a pedir limosna, cerca del templo. Y cuando escucharon, porque los ciegos lo que tienen que llegan a afinar su oído. Ellos se dirigen por su oído. Y escuchaban tal vez la multitud que por ahí escuchaban el Mesías, el Hijo de David, etcétera, etcétera. Y cuando ellos escuchan esto, entonces entendieron que iba pasando el Mesías por ahí y empezaron a gritarle: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús iba pasando y pasó de largo. Y aquí acabamos de leer que siguieron gritando, y cuando Jesús vio la insistencia de ellos, le dijo: llegado a la casa vinieron a él los ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Ellos, ¿qué sintieron en su corazón? Que sí. ¿Qué nos da a entender esto? Que tuvieron fe. ¿De qué se trata este estudio? De que entendamos que todo lo que recibimos, lo recibimos por fe. ¿Sí? Confiando en Dios de que si su palabra lo dice, se tiene que cumplir. Entonces, ellos dijeron: sí, Señor. Y les dijo: miren cómo fue la sanidad. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Les tocó los ojos y al momento recibieron, dice el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Jesús le da una orden: bueno, acaban de recuperar su vista, váyanse y no digan nada, por favor. Pero salidos ellos, a veces la emoción del ser humano, ellos emocionados, alegres, porque después de vivir ciegos, no aguantaron tal vez la ganas de divulgarlo. Y empezaron a decirlo, que habían sido sanados. ¿Por qué Jesús les prohíbe que no dijera nada a nadie? Sí, porque Jesús sabía su tiempo en que era un momento de que en su ministerio estaba comenzando, y todavía se acuerdan de que cuando lo invitaron sus propios hermanos en el Evangelio de Juan que subieran a la fiesta de la Pascua, él les dijo: suban ustedes, yo iré después. Y le dijeron sus discípulos: ve a Jerusalén a la fiesta de la Pascua para que te conozcan, para que sepan que tú eres el Mesías. Y él les dijo: suban ustedes, yo voy después. Porque no había llegado su tiempo donde él iba a manifestarse ya abiertamente, públicamente. Jesús traía un tiempo específico donde se iba a dar a conocer. Y empezaba a dar sanidades, y lo que él quería, no quería que la gente lo siguiera por su fama, sino lo que más deseaba Jesús aquí era que lo siguieran por el evangelio que él predicaba, por la palabra. Porque sabía Jesús de que la gente se iba a ir convirtiendo por escuchar la palabra, no por milagros. Que sí los estaba haciendo, porque eran las señales que traía el Mesías. Miren, por ejemplo, en Isaías 61, 29, 18, anótelo nada más. Si le da tiempo, vuele con la Biblia. Cuando no le dé tiempo, anote y escucha. Porque a veces quiero que avancemos más rapidito. Dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún más los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. En Mateo 11, 4, 5, anótelo, Mateo 11, 4, 5, dice así: envía mensajeros a Juan el Bautista. Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio.
Muy bien. Estas señales son las que estaba dando Cristo al entrar al escenario, porque tenía que comprobar que Él era el Mesías. Y estaba profetizado en Isaías 29, donde acabamos de leer, que esa era la profecía que se tenía que cumplir, dado en el Antiguo Testamento, que cuando viniera el Mesías, vendría a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera, a los que estaban esclavos en el pecado. Y vemos de que es aquí donde Cristo, cuando les dice a estos ciegos, no digan nada todavía, era porque estaba esperando el tiempo indicado por el Padre, donde Él ya se manifestaría abiertamente y públicamente que Él sería el Mesías. Muy bien. Entonces vemos aquí que conforme a vuestra fe fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que estos dos ciegos pues creyeron totalmente, no dudaron en ningún momento de Él, porque hubieran contestado de otra manera. Pues no sé, Señor, si tú lo puedes hacer, o a lo mejor si puedas, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un pasaje donde Jesús envía a los discípulos a predicar el evangelio, y cuando regresaron no pudieron echar fuera un demonio? Y les preguntó, hombres de poca fe, les dijo, porque no pudieron sacar un demonio. Y es ahí donde les dijo, si la fe fuera como un grano de mostaza, le dijeras a esta montaña así, pásate de aquí, pásate allá, y eso hará. Y vimos que ese pasaje del grano de mostaza tan famoso mencionado se refiere a las personas que Jesús les habla, queriendo decir, si tan solo tuvieran un poquito de fe. Entonces, como el grano de mostaza, que es una de las semillas más chicas del mundo. Queriendo decir eso de que los discípulos fueron, pero en la carne, no fueron en el espíritu teniendo fe, de que iban con autoridad delegada de parte de Jesús para echar fuera demonios. ¿Se acuerda que comenzamos este estudio? Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tocaren a los enfermos, sanarán. Esa autoridad ha sido delegada sobre nosotros, sobre todos nosotros los que somos cristianos, hijos de Dios. ¿Por qué entonces a veces no echamos a andar esa autoridad que tenemos delegada? Porque ya ha sido delegada, pero esa autoridad que tenemos ahora de sanar, orar y sanar a los enfermos en la voluntad de Dios, eso es otra cosa, porque vemos que hoy en día que las iglesias falsas están llenas, donde llegan los falsos profetas a dar sanidades falsas y que le llegan a prometer a la gente que han sido sanados, y yo veo los videos donde están los falsos profetas profetizando sanidad, cuando el cliente, después de que sale de la iglesia, sale peor, porque al no haber sido sanado, sale decepcionado, triste, ¿sí? Porque no lo sanó Dios. Y ese no es el evangelio que nos manda a predicar. Es predicar el evangelio de salvación y bajo la voluntad de Dios, declarando por fe. Tampoco, esa es la otra parte, que tenemos que llamar a los enfermos, orar por ellos, pero con una fe, con una convicción de que Dios lo va a hacer. El domingo pasado, que pasaron aquí al frente los hermanos, que sanara de cualquier cosa, yo dije, si estás herido de tu corazón, si tienes un corazón herido, necesitas sanidad interior en tu corazón, pasa al frente. Si tienes alguna enfermedad física de cualquier índole, pasa al frente. Y por eso pregunté ahorita si alguien podía dar algún testimonio. Ok. ¿Será que no oraron con fe? ¿No pasaron al frente con la suficiente fe que Dios requiere? ¿Qué habrá pasado entonces? De hecho, yo puedo decir que yo le pedí a Dios con todo mi corazón que
por lo menos me limpiara este lente intraocular que tengo acá y que ya no sirve. Le dije, Señor, por lo menos algo, no sé, una limpiadita para que yo pueda ver mejor. Y no lo hizo. ¿Qué pasó entonces? ¿Será que no oramos con fe? ¿No tuvimos la suficiente fe? ¿No fue la voluntad de Dios? ¿O hay algo que no le agradaba a Dios en nosotros? ¿O hay algo que Dios espera de nosotros todavía un poco más? O como los dije, Dios a veces no sana porque hay algo que no le gusta en nosotros. Que, miren, porque nos pasa esto. Para unas cosas tenemos fe y para otras no. Rápidamente, los que pasaron, ahí sí tuvieron fe. Porque sentimos la presencia de Dios en el momento. Pero cuando Dios nos manda en otros puntos a obedecerle, ahí como que sí no. Como que no tenemos fe. Y es ahí donde Dios está observando y dice, bueno, ¿por qué sí tienen fe para algunas promesas y por qué no tienen fe cuando yo les mando en algunas cosas para que ustedes me obedezcan, por fe me obedezcan y luego vean mi gloria? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué para las cosas que sí nos conviene tenemos fe y para algunas no? Aquí vemos que estos dos ciegos fueron sanados porque le dijeron, Señor, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí creemos. Miren, ¿qué hubiera pasado con la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre? El pasaje que estudiamos la semana pasada. ¿Qué hubiera pasado si ella no se hubiera metido en medio de la multitud? ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera recibido su sanidad. Pero ella tuvo una fe tan grande que dijo, esta es mi oportunidad para acercarme al Mesías, porque lo leímos, dijo, había oído de él. Había oído de Jesús que sanaba, que esto, que hacía milagros. Y dijo, pues si lo está haciendo, claro que lo puede hacer conmigo. No puedo dudarlo. Y ella hizo todo lo posible para meterse en medio de la multitud, empujándola a ella, no sé cómo. Como cuando a alguien se le quieren acercar a un político o a un artista y está la gran multitud que quieren tocar al artista o que quieren. Y hay gente que se mete hasta el frente y no importa que lo estén aplastando o que le falte el aire después, pero ella quiere estar hasta el frente. Y vemos a esta mujer que por su gran fe que tuvo, se mete en la multitud y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Ella no pidió más, no dijo que me ponga las manos el Mesías, que me diga una palabra, que me unjan con aceite, sino que se dieron cuenta que el pasaje dice que cuando ella estaba pensando en acercarse al Mesías, nada más, en ese instante su fuente se secó, su sangrado paró y se secó. Miren cómo conoce Dios la fe desde antes de la que persona venga a Él. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que en lo que Él iba caminando en medio de la multitud, ya sabía en su omnisciencia de que hay alguien que quería sanidad? Hagan de cuenta como que por decirlo, no es así. Como que si Dios tuviera unos ojos por atrás y ya viendo que alguien venía tras de Él a querer tocarlo. Pero en su conocimiento que Él tiene, y Dios así lo sabe, el Padre lo sabe, que cuántos de nosotros queremos alguna sanidad física. Él lo sabe. Y así sabía Jesús. Por eso que cuando ella
pensó nada más eso y Dios conoció, es que Dios conoce todos nuestros pensamientos, dice un versículo en la palabra, que Dios conoce que aún ni siquiera hemos hablado y Él ya sabe lo que hemos pensado y querer decir, Él ya lo sabe. Y es lo que pasó con esa mujer. Dios conoció su pensamiento y conoció su corazón al instante, y por eso, al instante que ella pensó en eso, en ese momento recibió sanidad. Y como vimos, ella, al darse cuenta que había sido sana, no dijo nada, se quedó callada y estaba así, atónita, porque si se manifestaba, era inmunda. De acuerdo a la ley que todavía estaba vigente en ese momento, en el transcurso de que Jesús estaba predicando, la ley de Moisés seguía vigente hasta cuando muere Cristo en la cruz. Pero durante su predicación de Jesús, todavía estaba vigente porque Jesús vino y nació bajo la ley y obedeció la ley y vivió bajo la ley. Hasta en el momento que Él expira en la cruz, ahí es donde se llega a su fin. Bueno, vimos entonces que esta mujer, si no se hubiera metido, no hubiera tenido fe, pues no hubiera recibido su sanidad. ¿Qué es lo que pasó? Si ustedes no hubieran pasado la semana pasada, menos que los hubiera sanado Dios. Entonces, si no nos sanó Dios, me incluyo a mí mismo, ¿qué quiere decir? Ahorita pueden pasar muchas cosas en nuestra mente. ¿Será que por esto no me sanó Dios? ¿Será que no tuve fe? ¿O qué habrá pasado? ¿Será que hay algo que no le agrade de mí? Si Dios ya te habló a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón, diciéndote, en este punto no me agradas, no me gusta esto de ti, y tú lo sientes en tu espíritu, como cuando tú sientes que la predicación te llega a tu espíritu, porque Dios reparte parejo. A unos les habla al comienzo de la prédica, a otros a mitad de la prédica, a otros al final de la prédica, y a otros les habla durante toda la prédica. Dios reparte parejo. Entonces, cuando Dios habla a través de su palabra y sientes en tu espíritu que era para ti, sentí que me llegó a mí, o porque por mí lo está diciendo, ¿sí? Yo no sé qué enfermedad tienes o qué quieres que te sea sanado. A nadie se les preguntó. Eso solo lo sabe Dios. Entonces, eso es lo que pudo haber pasado. Y bueno, entonces, ¿ya no tendré otra oportunidad? Claro que sí. No nos sanó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocerle que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es grande. Él hace con nosotros lo que Él quiere. Y seguirle adorando. El hecho de que no nos haya sanado, pues no me voy a alejar de Él. Eso es lo que pasa en las famosas campañas de sanidad y milagros que están hoy en día. Están en las redes sociales que hace años eran campañas de salvación. Antes no había Facebook ni YouTube, y lo que habían ponían lonas o mantas pintadas y decía campañas de salvación, tal fecha, en la iglesia tal, en el campo tal, en la dirección tal, y la gente acudía. Hoy en día están las campañas de sanidad y milagros. Hágame el favor, que eso es antibíblico. Porque si Jesús no lo hizo en la cruz cuando estaba la gente injuriándole, ¿se acuerdan los evangelios? En cada final de los 4 evangelios habla de que le injuriaban diciéndole, si tú eres el Cristo, bájate para que creamos en ti. Los fariseos y los que estaban allá abajo le injuriaban diciéndolo, a ver, bájate, desclávate, tú que eres, y están los pasajes, él que se proclamaba ser el Mesías y ahora no hace nada, nadie le defiende. ¿Y qué Dios puede ser ese que deja que su hijo lo maten en la cruz? ¿Y qué Jesús puede ser ese que no habla ni dice nada y se deja que lo humillen?
Es que como dice Corintios, que ahí estaba la sabiduría de Dios enloqueciendo la sabiduría de los sabios. ¿Y qué dijo Jesús? No dijo nada, porque lo hubiera hecho, él se hubiera desclavado y pararse abajo y ahí sí hubieran caído de rodillas tal vez. Pero ¿qué hubiera pasado? Que ese milagro, al ver los fariseos que Cristo se hubiera desclavado, no les iba a tardar. Iba a ser una fe pasajera, que a los 3 meses se iban a olvidar. Y Cristo no quería hacer eso porque lo hubiera hecho. Cristo quería y quiere hoy en día que la gente se salve, se convierta por la predicación de la palabra. Mire, vaya a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claramente la Biblia nos dice, ¿cómo viene la fe? Por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué muchos de los que se van convirtiendo a Cristo en pocos meses de su conversión, su fe comienza a crecer, pero aceleradamente? Que esos recién convertidos, después de meses o un año, su fe crece aceleradamente y no piensan nada más en querer estar metidos en la congregación, en querer estar aquí en la presencia de Dios, estudiando la palabra, etcétera, etcétera. Quieren ellos tener libre en sus casas. Ya no, ellos lo que tratan de hacer, de que apurarse, algunas mujeres en su quehacer, en las cosas que tienen, en las casas, en sus casas, sus responsabilidades, para tener ya libres por las tardes, venir a la congregación, o en el caso de que no hay congregación, ponerse a escuchar la palabra de Dios, ponerse a escuchar una prédica y estar todo el tiempo aprovechando. ¿Por qué? Porque su fe va creciendo. Y es aquí donde que, si dice claramente que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no hay ningún versículo que diga que la fe viene por ver milagros. Muchos han llevado a esas campañas de sanidad y milagros, y algunos sí los sana Dios, no podemos decir que no. Pero algunos salen decepcionados y pasa el tiempo, se amargan contra Dios, ¿y dónde están? Porque no fue sanado sus hijos, ya no están. Ellos pierden la fe porque fueron mal instruidos. Y es por eso de que en una campaña de salvación se predica el evangelio, tiene primero que la gente aceptar a Cristo, arrepentirse de sus pecados y luego orar por su sanidad física. Porque a Dios no le interesa más, que lo que quiere Dios es que salvar su alma antes de que darle sanidad. Aquí Jesús lo estaba haciendo, pues ya lo he dicho, por las señales que tenía que hacer. Porque si nos damos cuenta, en los milagros que hacía Jesús en los 4 evangelios, nunca vemos que la gente se convertía primero a Él y luego eran sanados, no. Sino que muchos sí creían y lo seguían porque fueron sanados. Y ya no quedaba más, o sea, ya no necesitaban ver más milagros de los que ya se habían hecho de ellos para convertirse a Él. Incluso vimos que cuando curan a los 10 leprosos, que cuando Jesús, nada más uno regresó a dar gracias a Dios, ¿verdad? Y los demás ya no se sabe, pero por lógica, como que fueron malagradecidos. ¿Dónde están? Y es cierto de que Dios, en una campaña de sanidad y milagros, puede sanarlos, pero lo hace en su misericordia
Y aún Dios sabe que esas personas de aquí a 3 meses, 5 meses, que ya estén restauradas físicamente, no se van a convertir. Entonces, ¿por qué lo sana Dios? Dios lo sana para que quede ya bajo su responsabilidad y queda en ellos el entregarle cuentas algún día a Él. Como lo hizo con Corazín y Betsaida. ¿Se acuerda de esos pasajes? En esas 2 ciudades que hizo milagros y no creyeron en Él. Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? ¿Se acuerda? Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, entonces les aseguro seguro que en el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que los que se hicieron en ti, Corazín y Betsaida. Vimos que Corazín y Betsaida representan a aquellas personas que en ese tipo de campañas y no se convirtieron, no se congregan, o aquellas personas que Dios los ha sanado, como lo dijimos que durante esta pandemia que muchos los sanó de este virus, y nada más salieron de ese apuro que Dios los sanó, ¿y dónde están? Muchos oramos por ellos, muchas iglesias, pastores, hermanos en Cristo, estuvieron orando por esas personas que estaban al filo de la muerte cuando estaban en ese momento crítico de este virus, que ya estaban con oxígeno. Mas sin embargo, Dios, por amor a sus hijos, por amor al familiar que es convertido, tuvo misericordia de su esposo, de su esposa, de sus hijos o alguien de sus padres, y Dios los sanó. ¿Y qué va a pasar? Algún día, dice Dios, tú y yo nos vamos a ver la cara, y ahí te pediré cuentas de la oportunidad que te di. Cuando estabas al filo de la muerte, te curé. No fueron las medicinas, no fueron los medicamentos. Es parte, porque hasta sabemos que Dios tiene el control de todo en la ciencia hoy. ¿Quién es el que le da la inteligencia, la sabiduría a los médicos, los científicos para fabricar los medicamentos? Es Dios. Y son pocos los científicos que se han convertido a Cristo y ahora ellos le dan la gloria a Dios. Entonces vemos que sí, Dios hace sanidades al instante. También hace sanidades progresivas y también Dios da sanidades a través de medicinas. Lo dice Jeremías 33. Porque yo daré sanidad y daré medicinas. 33, 6 o 7. A ver si alguien lo checa, me lo dice. Nada más apúntelo. Porque yo daré sanidad y medicina. Ahí lo dice, que Él da sanidad sin necesidad de medicamentos y da sanidad a través de las medicinas. Como Dios nos quiera salvar de las 2 formas. Ahora, es muy importante que tenemos que tener esto claro. Hay personas cristianas que ellos están enfermos y toman o les enseñan falsamente las declaraciones positivas del positivismo que hay en algunas iglesias, donde les hacen creer que declara con tu boca que tú estás sano. Y sí dice. Y eso es un error. Porque primero tenemos que ir a lo científico. Por ejemplo, si tus exámenes clínicos te dicen que tú estás enfermo, entonces estás enfermo. No puedes declararte sano porque tus exámenes demuestran lo contrario. Aceptar que estamos enfermos y esperar la sanidad de Dios, eso es muy diferente. Porque hubo una anécdota de una hermana que tenía cáncer en la piel y se le empezaba a podrir su piel. Y ella empezó a declarar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Y conforme miraban los hermanos o su familia que iba avanzando más, se iba extendiendo el cáncer, mira, ve al médico, necesitas medicamentos, que te hagan estudios. Mira,
A lo mejor no es la voluntad de Dios sanarte así. Y ella necia y declaraba, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Llegó el tiempo que se inunda todo su cuerpo de cáncer y murió. O sea, no era la voluntad de Dios en ese momento. Y ese es un error. No podemos dejar de tomar los medicamentos cuando ya vimos que la voluntad de Dios no ha sido sanarnos. Si ya le dieron la oportunidad unos días, como lo dije, ok, y no fue la voluntad, bueno, si tú en estos días sigues viendo que ya no están necesitando los medicamentos, pues gloria a Dios, entonces hay señal. Pero si al otro día te empezaste a sentir mal, se te subió la presión, se te subió la glucosa o cualquier otra enfermedad, entonces tú tienes que, ya después de haberle dado la oportunidad a Dios, entonces tienes que tomar los medicamentos. Porque no puedes decir, me declaro sana en el nombre de Jesús cuando mis exámenes clínicos me dicen otra cosa. Ahora, que cuando de repente vas a los exámenes clínicos y aparece normal en 0, como muchos que Dios ha sanado de VIH y SIDA, que después de que Dios ha hecho milagros, como el hermano Chinchillas, ¿se acuerdan que cuando vimos el testimonio del hermano Chinchillas, que él estaba tomando un montón de medicamentos y cuando le creyó a Dios, fue a un estudio clínico y aparece el estudio clínico que todo estaba bien y le dijo el doctor, oiga señor Chinchilla, nos sorprende, creo que usted ya no tiene esta enfermedad. Y cuando él vio que su examen clínico ya había aparecido normal y ya no aparecía la enfermedad, entonces ahí se dio cuenta que Dios lo había sanado. ¿Y qué hizo? Le creyó a Dios, agarró y públicamente delante de las cámaras juntó todo el montón de medicamentos y ¡frum!, lo echó en una bolsa. Y le voy a creer a Dios, porque si mi examen clínico dice que ya no tengo nada, entonces Dios me ha sanado. Porque fuera una cosa diferente que él hubiera dicho, ah, caray, será, pues como que a lo mejor igual no, mejor sigo tomando mis medicamentos porque por si las moscas. Ahí sí no hubiera actuado por fe. Porque cuando él vio que sus estudios salen bien normales, ahí es donde le creyó a Dios. Ah, entonces ahora sí me sanó a Dios. Como estos dos hermanos que fueron homosexuales, que les acabo de comentar, lo mismo hicieron. Ellos tomaban retrovirales. Y cuando Dios los sana, cuando vieron la gloria de Dios que los levantó de la cama a punto de morir, vieron que Dios los había sanado y fuera retrovirales hasta hoy en día. Entonces, vemos pues de que esa es la forma de que Dios sana. Tenemos que tener cuidado, no dudando de Dios. Al contrario, seguir teniendo fe. Si no nos sanó el domingo pasado, bueno, vamos a seguirle creyendo. Porque vamos a ver que Dios más adelante extiende su misericordia. Hay ocasiones de que cuando estamos insistiendo, Dios contesta. Miren, en Mateo 15, 21, vamos a ver otro pasaje. Mateo 15, 21 al 28. Vaya ahí, ahora sí. Abra su Biblia, Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela,
pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió, él le dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos? Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es, ¿qué cosa? Tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Wow. ¿Qué hizo Jesús primeramente? Hizo un milagro a distancia. No fue necesario poner la mano sobre ellos, como el de los dos ciegos que acabamos anteriormente de leer, que le puso la mano en los ojos. Les tocó. Sino que aquí Jesús nada más dio la orden y a distancia sanó a su hija de esta cananea. Esta mujer cananea era gentil. No era israelita ni judía, obviamente. Y Jesús venía en un plan específico, primeramente, a salvar al pueblo de Israel. A él había sido enviado. Pero Dios sabía que Israel le iba a rechazar y le iba a crucificar. Y Dios sabía, desde antes de la fundación del mundo, ese plan ya lo traía bien trazado Dios en su mente. Dios, al saber de que Adán y Eva se le iban a rebelar, al saber de que Satanás se le iba a rebelar, al saber de que Judas se le iba a rebelar y iba a ser el traidor de su hijo, Dios ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo, y Dios aún así toma el riesgo. Pero también en su sabiduría de Dios sabía que esto iba a pasar, y aquí también Dios saca el plan de salvación y traza el plan de salvación de lo que sabía Dios que iba a suceder con la raza humana, con los ángeles y con Judas. O sea que Dios dice, yo ya sé que esto va a pasar, pero aquí tengo al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que dice Apocalipsis, un versículo, de que Dios inmediatamente ya tenía al Cordero, a su Hijo, a Jesús, lo mete dentro del plan de salvación, y sabía Dios que iba a venir su Hijo a morir por los pecadores. Dios tenía la salida, el problema del ser humano, el pecado. Y entonces lo que hace aquí Jesús, dice que esta mujer, igual que los ciegos, empezaron a gritarle, dando voces, empieza a gritar, y los discípulos le dicen, oye, despide a esta mujer, ya nos tiene locos, mira sus gritos que trae detrás de nosotros, despídelo. Y Jesús, cuando pasa, no, la mujer le grita y él cayó. No lo atendió en la primera llamada y siguió gritando. Cuando los discípulos le dicen, despide a esta mujer porque viene gritando atrás de nosotros, entonces él le dice a la mujer, mujer, dice acá, estamos en el 15:21, ¿verdad? Ok. 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame, socórrome. Jesús le dice, mira, yo no vengo ahorita a los gentiles, yo vengo a los judíos. Por lo tanto, no te puedo atender. Yo tengo una misión específica. Aunque Jesús ya sabía, por lógica, que tenía que también ayudar a esta mujer.
Pero todo lo que hacía Jesús tenía que quedar plasmado en su palabra, para que a través de nosotros viniera la revelación del Espíritu Santo y entendiéramos qué es lo que nos quiere enseñar Dios cuando nos metemos a estudiar estos pasajes. ¿Qué es lo que vemos aquí cuando la mujer vuelve a pedir ayúdame, socórrame? Él le contesta, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le dice que el pan se refería, está hablando aquí Jesús, incluía el plan de salvación, las sanidades, los milagros. Eso era el pan simbólicamente que le pertenecía al pueblo de Israel. A eso vino. ¿Se acuerdan que dice Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Bueno, y no está bien dárselo a los perrillos. Los perrillos aquí representan a todos los gentiles. Era una mujer de Canaán, cananea, era gentil. Todas las naciones hoy en día son gentiles. Todas las personas que no son nacidas en Israel, en Jerusalén, étnicamente son gentiles. Y en ese tiempo, póngame atención, los judíos no se llevaban entre sí con otras naciones porque los judíos tenían de esta manera a los gentiles, que los miraban como perros. Los judíos hasta hoy en día tienen una gran soberbia de que se creen más que las otras naciones. En el sentido de que piensan de que porque Dios los escogió como nación especial, porque bien pudo haber escogido Dios a los mexicanos, a los franceses, a los brasileños, a los italianos, y por qué Dios no escogió a México. Porque Dios tenía que escoger una nación en sí, cualquiera de todas las naciones, pero Dios le plació escoger a Israel para que a través de Israel viniera ¿qué? La Biblia, ¿sí? Y el Mesías. Entonces, hoy en día los judíos tienen una gran soberbia que se creen más que las otras naciones. Se creen, como dicen, y tenían como perros a las demás naciones. Por eso, por ese dicho que había entre ellos, Jesús menciona, y la mujer le dice, es que no está bien dar el pan de los hijos. Se refería a los hijos de Israel y dárselo a los perrillos. Esta mujer, al escuchar ella, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Ilustra aquí lo que pasa actualmente. Los perrillos ya físicamente, o los gatos o los perritos, ustedes en sus casas, a veces están comiendo y ya están los perritos abajo, nada más mirándote a ver que ahora le lanzas una migaja o un hueso del que ya comiste. El Simba siempre lo tenemos así. Ahí está. Y está esperando que le aventemos algo. Entonces ella reconoce, ¿qué es lo que nos enseña? Que ella se tuvo que humillar de esa manera porque no le importaba. No le importaba humillarse y reconocer como que si fuera un perro. Por ejemplo, si Dios venía a su pueblo, a los israelitas, y los israelitas deberían de corresponder de la misma manera a su Dios, el que los había escogido como nación, entonces la mujer, al no pertenecer al pueblo de Israel, al ser gentil, por lo menos ella estaba queriendo decir, bueno, si tú vienes a tu pueblo y ellos te deberían reconocer como su Dios que tú eres, por lo menos yo puedo acudir a ti también. Yo como tu creación
y tú como mi creador. Así como ellos deberían acercarse a ti como su Dios, que tú los has escogido, pues yo me estoy acercando a ti como mi creador, porque aunque yo no sea de hijos de Israel, pero por lo menos soy uno de tu creación. Y ilustra ella de que tenía que humillarse. En otras palabras, ella lo que estaba haciendo era humillarse para que de alguna manera Jesús se compadeciera de ella. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser como esta mujer. ¿Qué hizo? Insistió, se humilló. Y a veces es lo que necesitamos hacer. No nos sanó a la primera. Seguir insistiendo, seguir pidiendo por nuestra sanidad. No nos quedemos ahí, no te quedes ahí, porque si tú te quedes ahí, se te apaga la fe. Porque si tú no haces algo de estar viviendo por fe, el justo por la fe vivirá. Hay otro versículo. Si tú no sigues insistiendo, entonces se te puede apagar la fe porque dirán, bueno, ya para qué. La próxima vez, ¿para qué paso? Entonces esa fe se empieza a apagar y algo pasa de que empieza a afectar la fe en todo lo demás. Porque si no te sanó en lo más importante de la fe en que tú actuaste, vas a pensar que tampoco te va a bendecir en lo demás. Si no nos sanó en lo físico, menos que me bendiga en lo demás. Entonces, ¿para qué vengo a orar? ¿Para qué paso al frente? Y ahí están. Y les va a pasar lo contrario a lo que pasó con la mujer que tenía el flujo. Si ella no se hubiera metido dentro de la multitud, menos que hubiera recibido sanidad. Y eso es lo que quiere Dios, que insistamos. ¿Se acuerdan que hay un pasaje cuando Jesús dice, ¿qué hijo que cuando a su padre le pide pan y está insistiendo, le va a dar acaso una piedra? ¿Recuerdan? A ver si algo le encuentro. Y él les contesta que sí, va a responder Dios. Tal vez no es a todos, pero tenemos que caminar por fe y tener fe y pensar esto, a lo mejor para la segunda vez si me sane, o a la tercera, o no sé, pero en el tiempo que me quede de vida yo voy a seguir viviendo por fe. Ahora tenemos que entender eso también. Cuando llegamos a una determinada edad avanzada, sabemos de que Dios no puede también, ahorita en este tiempo que es el proceso de la santificación, Dios no te puede revertir. Si tienes 70 años, no te va a poder revertir a los 50, 30. Pero que lo que sí puede hacer Dios, ¿por qué? Porque no es el momento. No es el momento y Dios no vemos en su palabra que alguien haya rejuvenecido 30 años atrás. Como un milagro. Eso todavía está en proceso y viene el día. Pero lo que sí puede hacerte Dios es fortalecerte, ¿sí? Para que tú no empeores. Si no te has sanado a través de un milagro, entonces toma tus medicamentos y espera. Y en ese proceso con medicamentos Dios te puede dar sanidad, ¿sí? Para que tú sigas viviendo para Él y esperando su venida. Para que no tomes esa actitud de declararte sana por fe, como el caso que les conté, y así hay muchos. Porque a veces no conocemos así la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle dirección y tener sabiduría para poder actuar. Y vemos aquí que lo que está enseñando este pasaje, que esta mujer
se tuvo que humillar mucho, porque ella sabía de que entendió y le dijo, está bien, yo sé que no es bueno darle el alimento de los hijos a los perrillos. Y le contesta, pero también los perrillos comen de las migajas de sus amos. Entonces ahí le quiso decir, ok, si yo no soy de los hijos de Israel y los perros comen de las migajas de sus amos, entonces yo también puedo tener derecho de acercarme a mi Creador, ya que no soy hijo, pero por lo menos soy tu creación, Señor. También soy tu creación. Entonces, por lo tanto, me corresponde una migaja de tu misericordia, porque soy tu creación. No soy cualquier basura, no soy un animal. Entonces, cuando Jesús escucha estas palabras, entonces, ¿qué le contesta? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús se sorprende y dice, caray, esta mujer sí me salió abusada. Hasta que veo que alguien me contesta con sabiduría. Y ve que la mujer se aferra a su fe, porque ¿qué tal que hubiera hecho ella que cuando Jesús le dice, no está bien darle a los perrillos el alimento de los hijos? Ella hubiera dicho, bueno, sale pues Señor, gracias, ahí nos vemos y se da la vuelta. No hubiera actuado con fe, o sea, ¿para qué le sigo insistiendo entonces? ¿Para qué voy a la reunión de oración? ¿Para qué pido oración por mí? ¿Para qué pido que oren por mí? No tiene caso, ya Dios no me va a sanar, ya Dios no me va a curar. Pero eso no es lo que hizo, y por eso quedan plasmados, para que de alguna forma nosotros entendamos que Dios lo que quiere es que sigamos manteniendo nuestra fe de que Él lo va a hacer. Bueno, veamos otro pasaje en Juan capítulo 9. Del 1 al 12. Otra sanidad, porque ahí tiene la ceguera, también la Biblia les pone como sanidad. Cuando Jesús sanaba, dice Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo todos los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está el que él dijo? Miren, ¿qué es lo que hizo Jesús? Con los otros dos ciegos que vimos, los tocó. Dio sanidad. Con la hija de la mujer cananea, ¿qué hizo? Fue de lejos. Vemos que Dios sana de varias formas, en el sentido de que hay testimonios de que cuando pasan los enfermos, el que está orando, el predicador, el pastor, el evangelista,
empieza a poner la mano sobre los que están aquí al frente, por eso les ponemos la mano, en ese momento hay cantidades de testimonio que las personas al ponerles la mano, en ese momento empiezan a ser sanadas. Empiezan a ser sanadas. Y muchos empiezan a caerse. Perdón. Empiezan a caer y a ser liberados de los demonios. Pero otros empiezan a ser liberados sin fuerza de que los toquen, con solo la presencia del Espíritu Santo. Y hay muchos procesos en que las personas son sanadas. Cristo, que está sentado ahorita a la diestra del Padre, sigue haciendo milagros a distancia. Cuando nosotros oramos por fe, Él manda la sanidad. Nosotros clamamos, Él habla, da la orden y baja la sanidad inmediata con el poder que tiene. Lo hace a distancia, como lo hizo con la hija de la mujer cananea. También como lo hizo con el enfermo del centurión, su criado del centurión. ¿Se acuerda? Que en lo que él estaba hablando con Jesús, y Jesús se admira de la fe de este hombre, cuando él iba a medio camino, regresan otros siervos de él y le dicen, oyes, tu siervo ya se ha sanado. O sea, Jesús inmediatamente fue a distancia. Jesús nada más con que diga la palabra, así será hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Cuando tú te levantes a orar en la madrugada, si le pidas por tu vida, por tu sanidad, dile, Padre, solo di la palabra, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame, sáname, di la palabra y así será hecho. Y vemos acá que aquí Jesús tuvo que hacer lodo. Y él lo pudo haber hecho sin lodo. Pero, mire, no nos va a dar tiempo el día de hoy a estudiar todo el pasaje porque leímos la introducción. Pero vemos aquí que Dios lo hizo de esta manera porque sabía que se venía un ataque contra su persona. Si los fariseos no creían lo que estaba haciendo Jesús, Él tuvo que actuar más allá físicamente, usar barro, porque sabía Él, así como supo que la mujer que tenía flujo ya venía detrás de Él corriendo y quererse meter para tocarlo, así Jesús sabía de que venían, luego de hacer este milagro, se le iba a venir encima la jauría de fariseos, atacarlo, que por qué sanó a un ciego en día de reposo. Ese era el problema que tenían los fariseos que atacaban a Jesús. Porque si este era el Mesías, tenía que venir a someterse a la ley de Moisés, no hacer todo lo contrario a la ley de Moisés. Entonces no puede ser el Mesías. Ese era el problema que no entendían ellos, que Jesús venía a cambiar la ley. Y como él sanaba en día de reposo, parece que chile les echaban a los fariseos de que cómo es posible que este es el Mesías si viene a infringir la ley, si sabe que es día de reposo, no debe sanar a alguien. Y cuando les dijo, ¿qué acaso ustedes que cuando se les cae su caballo, un asno en una zanja, ¿qué acaso lo van a dejar morir ahí porque es día de reposo? ¿O no van a hacer esto de ir a sacarlo de la zanja, aunque sea día de reposo? ¿O que no van a tener misericordia de ese pobre animal que es creación de mi Padre? En otras palabras. ¿Se acuerdan de ese pasaje que le reclaman? Y vemos más abajo en este pasaje que después de que recibe este ciego la sanidad, se le viene como jauría de perros los fariseos. Pero vemos acá que le pregunta a sus discípulos, maestro, rabí, que significa maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y Jesús le da la respuesta, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Porque mucha gente le atribuye
a que cuando alguien nace enfermo, cualquier enfermedad física, se lo atribuyen porque pues es un pecador o que porque sus padres pecaron. ¿Se acuerdan cuando Job empieza a recibir las desgracias que le vienen a su vida? En el primer capítulo, ¿qué dice la Biblia en Job? Que Dios le dice a Satanás, ¿qué no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, intachable? O sea, Dios le dice a Satanás y le da su veredicto sobre Job, de que él no era pecador y que era muy recto ante Jehová. Pero sin embargo Dios permitió, por la enseñanza que desplaza luego Job. y vemos de que el hecho de que porque a veces las personas tienen una deficiencia física, una enfermedad, no siempre va a ser por pecado. Porque está en la Biblia los otros pasajes como Job que anuncian eso. Y otros también que sí. Por ejemplo, otros por herencia genética. Por ejemplo, la mayoría de los que tienen diabetes o que tienen miopía, yo en mi caso, ahora entiendo que fue una herencia genética de mi madre, porque ella es la que estaba con miopía, venía con eso. Y ahora que conozco un poco de ciencia y la palabra, veo que es una herencia genética de que a mí me afectó también, porque yo antes de operarme tenía miopía y también mis demás hermanos de sangre tienen miopía, usan lentes. Entonces hay una herencia genética que se va heredando, como la diabetes. Si nosotros tenemos familiares que tienen esa enfermedad o traían esa enfermedad y nosotros también lo adquirimos por herencia genética, la diferencia es que ahora en Cristo Jesús podemos romper esa herencia. En el sentido de que nosotros ahora, que al aprender la palabra, de que Dios puede hacer un milagro de quitarme la hipertensión, la diabetes, cualquier enfermedad, aunque mis padres lo hayan tenido o ellos no los hayan heredado. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no conocieron a Cristo, ¿sí? Mis abuelos no conocieron a Cristo, pero yo sí. Entonces, yo tengo la posibilidad y en la misericordia de Dios que yo puedo cortar esa maldición generacional que yo venía acarreando, ¿sí? Y a lo mejor fue por herencia genética y tal vez también, como dice Éxodo 25, porque por maldiciones generacionales. ¿Se acuerdan que Éxodo 25 dice que hay maldiciones generacionales hasta la cuarta generación, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué pasó con los antepasados, contra nuestros tatarabuelos, bisabuelos, bisabuelos. Pero porque no los conocimos, solamente hasta nuestra abuelita. Y no sabemos qué ellos venían acarreando. No sabemos, por ejemplo, al abuelo de mi abuelita, yo no lo conozco. No sabemos si ella era idólatra o fue bruja, o no sabemos. Pero, como dice la Biblia, que por herencia, maldición generacional, es cierto que nosotros lo que hacemos, que cuando nos convertimos a Cristo, tenemos el poder de ponerle fin. ¿Cómo? Porque en el momento de que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, ahí es donde Dios nos empieza a libertar de muchas cosas. Primeramente, ¿de qué nos hace libre Dios? Del pecado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dice Juan capítulo 15? Que Él, porque vosotros eras esclavos. Y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de romper esa maldición. En el sentido de al que convertirme a Cristo,
yo no puedo seguir haciendo lo que hacían mis antepasados o mis padres. Si eran idólatras o mis abuelos si eran idólatras, pues yo sé que ahora he entendido que eso es pecado y por lo mismo ya no voy a hacer lo mismo que ellos para no acarrearme maldición sobre mi vida y sobre mi descendencia. Bueno, entonces en cuanto a las enfermedades, sí es cierto que a veces son hereditarias, a veces por nuestro propio pecado también, nuestra vida pecaminosa. Muchos varones que ahora están más grandes de edad, cuando estaban jóvenes, le dieron, como dicen, vuelo al hilacho, en las cantinas, en los bares, en los antros, desvelándose, amaneciendo, echando trago, como dicen, y toda esa vida que tuvieron, o que tuvimos, dijera aquel, ahí están las consecuencias ahora, ¿sí? De una vida desordenada, ¿sí? Imagínense todo el tiempo que le metimos alcohol a nuestro cuerpo, que le metimos cigarros. ¿Cuánto tiempo yo no fumé? Fueron años. Y ahí están las consecuencias de que nuestro cuerpo ahora, ¿sí?, está sufriendo las consecuencias de los achaques por la vida que llevamos también, de descuido, de desvelo. ¿Cuánto daño no le hicimos a nuestro cuerpo? En estarle metiendo humo, en estarle metiendo alcohol, etcétera, etcétera. Y ahora nos quejamos de que por qué estamos así. O también de que no nos cuidamos en nuestros alimentos, en exceso, etcétera, etcétera. Y queremos que Dios nos sane, ¿verdad? Todo eso hay que contemplarlo para saber por qué Dios no nos sana. Dios nos ha perdonado nuestro pecado, eso sí, la culpa del pecado. Pero las consecuencias van a quedar a veces. La cosecha la tenemos que recoger. En el caso de aquí estamos con los achaques. Pero Dios ya nos perdonó. Ahora, lo único que queda es clamarle para que nos sane, o por lo menos como lo hizo con Pablo. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti. Que su poder a través del Espíritu Santo nos fortalezca y no nos deje caernos a la lona, sino que fortalecernos, aunque con medicamentos, con achaque, a veces bien, a veces mal, a veces medio, pero vamos a seguir adelante. No tenemos que terminar nuestras vidas amargados, arruinados, ahí como los viejitos, que yo a veces veo unos viejitos que te les acercas y te contestan feo, están amargados porque ya no tienen esperanza como la que tú y yo tenemos. Un día en un cine, cuando yo comencé a dar testimonio, vi un hombre en silla de ruedas, torcido, amolado, pero hablaba. Y dije yo, pues este hombre no ha de conocer a Cristo. Y me acerqué porque el Espíritu Santo siempre nos impulsa. Y le empecé a hablar de Dios. Y me contestaba con unos gestos, pero su cara de amargura. Y cuando le hablé de Cristo, que él podía perdonarle, podía hasta sanarlo, porque no estaba viejo el hombre. Y con una gran cara me dijo, no, gracias. Cuando me contesta así, veo que su gesto que me hizo, porque tú te das cuenta en su gesto de las personas cuando no quieren que les hables de eso. Entonces dije, bueno, ¿qué esperanza tiene este hombre? No tiene ninguna. Porque yo le hablé de la única esperanza que había en la Biblia, que nosotros conocemos ahora. Y no quiso, me rechazó a Cristo porque lo invité que se arrepintiera. Mira, amigo, Dios te puede levantar de esta silla. ¿No te gustaría arrepentirte de tus pecados? Si crees en Dios, si crees en Cristo. Mira, yo te propongo que si tú lo invitas como tu Señor y Salvador, puede levantarte de esta silla. No, gracias, me dijo. No creo en esas cosas. Bueno. Entonces, y ahí están. Y
¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Dar ese mensaje. Y es por eso que tenemos que predicar el evangelio, dar testimonio. ¿Cómo comienza un cristiano predicando? Con su testimonio. Aunque no estés enfermo, si no te has sanado, pero en algo te sanó, tu corazón herido que traía, lastimado, de tu relación matrimonial, con tus hijos, problemas con tu familia, que no te quieren, que te desprecian, que eres la oveja negra, etcétera, etcétera. Pero aquí eres la ovejita blanca, ¿verdad? De Dios. Dios te ama. Entonces, con nuestro testimonio, si tus vecinos te conocían cómo eras antes de borracho, parrandero y jugador, ahora te ven que solo hablas de Cristo. Ese es el testimonio que tú les tienes que hablar. Y Dios te va a poner palabras. Bueno, entonces vemos aquí que no siempre van a ser porque, como decían los discípulos, este ciego nació en pecado. Es cierto que los bebés nacen trayendo el pecado hereditario de Adán y Eva. ¿Sí? Pero la cosa es de que son inocentes. Este hombre nace en pecado, pero no vivió bajo el pecado, porque era ciego. ¿Sabían ustedes que los que están ciegos, así como este ciego de nacimiento, son como si fueran un bebé delante de Dios? Porque al nacer en tinieblas toda su vida, ellos no ven, no saben muchas cosas, ¿sí? Oyen nada más. Cuando es ciego de nacimiento, aunque hayan heredado el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, Dios los tiene por inocentes. Es como con los que nacen con síndrome de Down. Hay niños que crecen, ya son jóvenes con síndrome de Down, y por esa deficiencia que traen, Dios no los puede juzgar como a uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no fue culpa de ellos que hayan nacido así. Algo pasó. En el caso de los síndromes de Down, nacen a veces porque pues las madres toman alcohol, que porque toman medicamentos no controlados, porque no se cuidan, etcétera, etcétera. Hay muchos factores de que por qué los niños nacen con deficiencia, no nacen bien. Más cuando son madres de que toman drogas durante su embarazo, ¿sí? O inhalan cocaína o fuman marihuana, aún así estando embarazadas. ¿Y cómo no van a ser el niño? Entonces, eso pasa, que Dios sabe muy bien cómo va a juzgar a esas personas con síndrome de Down. Y por eso Jesús, aquí, este hombre que había nacido ciego, delante de Dios era como un inocente. Porque, ¿qué diferencia hay a que alguien viva en tinieblas toda su vida a como nosotros que vemos? ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos, más a los hombres. ¿Sí? También las mujeres. Y a ellas también por el oído, ¿verdad? Porque cuando les hablan bien bonito, hasta se dejan convencer, ¿verdad? Y aún estando casadas, estoy hablando del pecado. Bueno, entonces Jesús le dice, no, para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Por qué? Los vamos a ver más adelante. Y dice aquí que él es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura la noche, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué? Porque ya vimos las profecías del Antiguo Testamento que él venía a quitar la ceguera. Eso era uno de los ministerios del trabajo que venía a hacer el Mesías, a dar luz a los ciegos, a sanar. Pero vemos aquí que es lo que
ayudó a que este hombre también recibiera la vista. Le escupe al lodo, hace el lodo, le unta los ojos y le da una orden. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Si este ciego no hubiera entendido, no hubiera hecho lo que se le dijo, imagínense que bien pudo haber pasado esto. Agarrar sus vestidos, sus trapos y limpiarse el lodo, tallarse el lodo y ya. Porque eso es lo que hace una persona. Cuando a alguien le embarran un pastelazo como en los videos, ¿qué es lo que primero que hace? Hace esto, ¿sí o no? Y vemos que aquí a este hombre le dieron una instrucción: ve a lavarte. Y en ningún momento pasó por su mente agarrar su vestido, jalar sus faldas y limpiarse el lodo, sino que hizo lo mismo. O sea, que hubo fe en él también, obedeció lo que se le mandó a hacer. Ahí hay un ejemplo de obediencia, de que hizo lo que se le mandó. Y cuando regresa, recobra la vista, etcétera, etcétera. Y más abajo, del 13 en adelante, empieza el ataque. No nos va a dar tiempo, pero lo resumimos. Vienen los fariseos. ¿Y cómo es posible que hizo sanidad en día de reposo? Y es aquí donde empieza el primer ataque contra la persona de Jesús. Primero, le empiezan a preguntar a este hombre: ¿quién fue el que te sanó? Y miren qué es lo que hizo. El ciego nada más decía: fue Jesús, etcétera, etcétera. Él no pensaba en otra cosa más que en darle la honra y la gloria a aquel que lo había sanado. No dijo otras palabras más que reconocer y darle la gloria a aquel que lo había sanado. Y empiezan los fariseos a preguntarle: ¿quién lo había sanado? Etcétera, etcétera. Y los fariseos buscaban la manera de echar abajo de cualquier manera las sanidades de Jesús y los milagros, porque lo que querían era aplastarlo, destruirlo, que se acabara ese ministerio que Jesús estaba trayendo al mundo. Porque ellos estaban tan ciegos espirituales, tan engreídos, de que no querían que les vinieran a quitar su religión. 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco le sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Miren, aquí los padres, ¿qué acaso no sabían quién le había sanado los ojos a su hijo? Lo sabían. Entonces, ¿por qué evadieron y se lavan las manos? Pregúntenle a él, ¿por qué me preguntan a mí? Porque tenían, yo se los dejo de tarea que lo vean al rato completo, porque tenían el miedo de que si se lo atribuían al Jesús el milagro, los iban a expulsar de la sinagoga. Y sí lo expulsaron, dice más abajo. Lo expulsaron al ciego. O sea, ellos temían de si decían: sí es nuestro hijo, y si es cierto, Jesús lo sanó, los iban a expulsar. Y es ahí cuando vemos de que no hay convicciones cristianas. Los padres no eran convertidos, estaban bajo una religión. Mas, sin embargo, el ciego más adelante le preguntan a él y él les contesta: yo no sé si ese hombre es pecador, no lo sé, yo solo sé que es un profeta, pero lo único que sí sé es que me sanó y ahora veo. El ciego no hablaba más que en reconocer a aquel que le había dado la vista. No lo ponía en duda lo que había sido hecho en él. En ningún momento, porque había creído. Y como era ciego, acababa de despertar. Hagan de cuenta que cuando el bebé empieza a ver,
Los bebés, si ustedes saben, los primeros meses no ven, ven como gris. A un bebé de 2, 3 meses tú le haces tu mano y no te sigue la vista. Pero después de 4 o 5 meses, el bebé te sigue. Ya empieza a ver. Eso es lo que estaba pasando con el ciego. Acababa como de nacer, como un bebé. Y él no sabía muchas cosas y lo único que venía a su mente, porque lo atacaban a Jesús, no que este es un pecador. ¿Cómo es posible que este pecador va a andar curando ciegos y sanando enfermedades? Miren el ataque del diablo, porque eso venía de parte de Satanás. Y esa es la forma en que trabaja Satanás. Por eso la gente que nos ataca, que se nos viene a nosotros, nuestra propia familia nos empieza a criticar, a perseguir, sabemos que sus mentes están usadas por Satanás o por los demonios. Muy diferente que cuando nuestra familia es convertido, le da gusto que tú vengas y le da gusto que te has metido aquí, ¿verdad? Y que no te estén prohibiendo o no te estén regañando o no te estén criticando que solo aquí quieres estar metido los miércoles, viernes y domingos. Pero como no tienen la fe, no son convertidos, pues el demonio va a usar a esas personas para que vengan y te ataquen. Eso lo debes de saber. Mateo 10:34, porque sus enemigos vendrán a ser los de su propia casa. Los primeros que se levantan contra nosotros son nuestra familia. Entonces, que no te baje el ánimo, ¿sí? Usa la sabiduría, cómo tratar, cómo trabajar en ese aspecto, porque así va a ser todo el tiempo mientras estemos acá. Pero con nuestro testimonio, mantenernos firmes, ellos algún día, Dios puede tener misericordia y ahí cuando ellos se conviertan, ahí se van a dar cuenta qué razón tenía. Yo perseguía a mi esposa, la critiqué, le venía y le apagaba su música cristiana, etcétera, etcétera. Y después de tanto tiempo, miren, aquí estoy. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Vemos entonces que más adelante, para avanzar un poquito, en el 25, entonces él respondió, el ciego, y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, o sea, insistentes, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. También vosotros quieren hacer sus discípulos. O sea, ya en forma de burla el ciego actuó. Ya se los he dicho, no quieren entender, no quieren creerlo. Ok, quieren que yo se los vuelva a decir una y otra vez para que ustedes también le empiecen a seguir. ¿O quieren hacer sus discípulos de él? Ya en forma de burla el ciego, ya porque ya estaba harto de que estaban insistentes sobre él. Bueno, y vemos que en el 35, para terminar, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole, le dijo, miren, expulsaron al ciego por haber defendido a aquel que le dio la vista. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él que habla contigo, él es. Wow. Imagínense el ciego que nunca había visto la luz del mundo y por primera vez ve a su Salvador, su Mesías, y él entiende y cree en ese momento. Dijo Jesús, el 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró, aquí es donde se postró a sus pies. Y solamente Dios se le adora. Ese es un versículo para demostrar que Jesús es Dios. ¿Por qué se postró? Adorar significa postrarse a tierra, inclinarse.
Y Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo para los que no vean, para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Eso les dijo a los fariseos. Entonces algunos de los fariseos que estaban ahí con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahí está lo que les decía yo ese rato. Que este ciego no nació en pecado, pero no vivía en pecado. Porque no miraba. Y Jesús se los dice aquí a los fariseos. Y se ofendieron. ¿Qué acaso nos estás queriendo decir que estamos ciegos? Sí, ciegos espirituales, les que estaba queriendo decir. Y por eso dijo Jesús, para los que no ven, vean. Tanto físicamente y espiritualmente. Como nos pasó a nosotros. Estábamos ciegos espiritualmente. ¿Y qué hizo Jesús? Nos quitó la venda de los ojos cuando nos convertimos a Él, como dice Corintios, que cuando se conviertan en el Señor Jesucristo, el velo de los ojos les será quitado. Y eso es lo que pasó con nosotros. Eso es lo que hizo Jesús, nos quitó la ceguera espiritual. Y los que ven sean cegados. ¿Quiénes? La gente incrédula que no quiere creer. Lo miran, físicamente ven, pero espiritualmente están ciegos. Y así van a querer por la dureza de su corazón. Porque le hemos hablado, le hemos testificado. Saben que somos cristianos, que si te han visto en ti una transformación, un cambio en tu vida, entonces no queda duda ellos que Dios ha transformado tu vida. Al menos de que tú te sigas comportando igual como antes. Estás dando mal testimonio. Pero si ellos se dan cuenta que eres diferente, entonces están viendo lo que Dios ha hecho en ti. Y Jesús le dice, es que si fueras ciegos no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿En qué sentido? De los fariseos, pues obviamente físicamente miraban, pero espiritualmente estaban ciegos. Y no es que porque estaban ciegos nada más porque sí, por la dureza de su corazón, por su orgullo espiritual y religioso, no querían reconocer, no querían ver. Por eso es que se acuerdan que Jesús les habla en parábolas. ¿Y por qué les hablas en parábolas, Señor? Para que viendo, no vean. Y oyendo, no crean. Al propósito lo hace Dios. Y es aquí donde vemos pues de que cómo hizo Dios las sanidades. El ciego obedeció creyendo lo que se le dijo que fuera a hacer. Porque yo estuve analizando, bueno, es cierto, ¿por qué no se agarró un trapo y se limpió primeramente? Porque lo que hace alguien cuando, ustedes han visto los videos que embarran en pasteles, dan un pastelazo, algo les pasa, rápidamente la mano es la que meten. Y este ciego sintió lo mismo. Al untarle con lodo, se sacó de onda. No veía, pero sintió algo raro. Y bien se pudo limpiar, pero esperó rápidamente, escuchó y fue corriendo al estanque de Siloé. O sea, hubo fe y obediencia. Y eso es lo que enseña estos pasajes, que Dios sana instantáneamente, progresivamente, a largo plazo, poniéndole las manos, pero tenemos que entender que no nos demos por vencidos. Tenemos que seguir creyendo en Él. Si no nos sanó, sigamos reconociéndole, sigamos adorándolo y esperar, porque sí puede tener misericordia, sí puede alcanzarnos todavía antes de que Él venga. Y si no, como dice Pablo, como le dijeron a Pablo, bástate de mi gracia. Que su poder nos siga ayudando, que su poder de Él nos siga fortaleciendo, nos siga manteniendo firmes, con ánimos, con ganas de venir, ¿sí? Con achaques, sin achaques, con esto, con lo otro, pero aquí estamos, hasta que Él venga por nosotros. Amén.
Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es aquí a través de tu palabra cuando entendemos cómo es tu voluntad. Señor, te hemos pedido sanidad en esta congregación. Lo hayas hecho o no lo hayas hecho, te seguiremos. Te seguiremos siendo fiel hasta la muerte o hasta que tú vengas por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque escudriñando tu palabra es donde entendemos de qué forma sigues trabajando a larga distancia. Allá arriba, al lado del Padre, tú sigues dando sanidad. Y lo creemos. Y aquí seguiremos, Señor, clamándote cada día. Y mientras tanto, fortalécenos. Danos fuerzas como a Pablo para poder seguir sobrellevando este aguijón, por decirlo así de alguna manera. Señor, te bendecimos y te adoramos. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú estés pasando por una enfermedad de cualquier índole. Puede ser que estés en fase terminal. Si tú has escuchado este mensaje, esta prédica desde el inicio, escuchaste 2 testimonios que comenté de 2 personas que estaban en fase terminal y que aún así Dios los levantó cuando ya estaban a punto de morir. Esta puede ser tu oportunidad para ti que me ves. Tal vez has creído en Dios y en Jesús toda tu vida, pero en una manera equivocada, intelectualmente, pero espiritualmente, conforme a su palabra, Dios te da la oportunidad que creas en Él, como este ciego, que cuando le preguntaron, ¿crees en el que te ha sanado? Y él dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. Y Jesús se manifestó a su vida. Hoy Dios quiere manifestarte a tu vida, primeramente, para perdonar tus pecados. Y luego, sanarte. Dios puede hacer un milagro. Ahí donde estás en tu cama postrada, niño, niña, con alguna enfermedad, joven, adulto, anciano, si hay alguna enfermedad física, cáncer, tumor, VIH, SIDA, no sé, tú sabrás qué enfermedad. ¿Por qué no te arrepientes y te reconcilias con Dios a través de su Hijo Jesucristo? Si tú quieres invitar a Jesús por primera vez, repite así conmigo esta oración con todo tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón. Sé honesto y sincero. Y repite así conmigo estas palabras. Ahí donde estás, repite conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, una pecadora, que he hecho lo mal ante tus ojos. Te pido que me perdones todos mis pecados en este instante, Señor. Ten misericordia de mí. Creo que moriste por mí en la cruz, que pagaste la deuda de mi pecado. Ahora te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Te necesito tanto. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido ahorita que me he reconciliado contigo, que me sanes, Señor. Que derrames tu misericordia sobre mi vida, que estoy aquí postrado en esta cama, en esta silla de ruedas. En el nombre de Jesús, ten misericordia de mí.
Sáname, Señor. Y aunque no me sanares, yo te seguiré. Porque ahora he entendido que necesito un Salvador. Que mis buenas obras no me pueden salvar. Para eso viniste al mundo. Como un Salvador. Señor, apiádate de mí. Sáname, levántame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez, nos gustaría conocerte. Mándanos un mensaje, un messenger, un comentario. Queremos conocerte, saber cómo te llamas para orar por ti. Darte unas instrucciones. Si quieres venir a congregarte, las puertas están abiertas. Pero contáctanos para decirte cómo. Mientras tanto, comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Así como ellos actuaron, estos pasajes que acabamos de leer, estos personajes actuaron por fe y tú lo hiciste por fe, Dios te ha perdonado. Porque es por fe y por gracia la salvación hoy en día. Que Dios te bendiga y que te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.